¿Por qué es importante hacer ilustraciones? Primero les voy a dar ejemplos de cómo las civilizaciones antiguas resolvieron un par de problemas geométricos que para ellos pues, eran sumamente importantes. El primer problema, hay que calcular el área de un círculo de diámetro d. ¿Sí? Las civilizaciones antiguas, como el antiguo Egipto y los babilonios, aprendieron a resolver un montón de problemas geométricos de manera empírica. Ellos sabían calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de un trapecio, incluso de varios polígonos. Pero el círculo siempre ha sido como una figura que da, que es más complicada, ¿no? Que da más problemas al momento de querer calcular su área. Entonces es interesante ver cómo las civilizaciones antiguas resolvieron este problema. ¿Sí? Tenemos un círculo cuyo diámetro es d. ¿Por qué nos estamos fijando en el diámetro y no en el radio? Bueno, pues porque para las civilizaciones que yo voy a mencionar aquí, era más importante el diámetro que el radio al momento de resolver su problema. De hecho, los primeros que voy a mencionar, que son los babilonios, consideraban mucho más importante lo que es la medida de la circunferencia más que el diámetro al momento de calcular el área de un círculo. ¿Sí? Lo que ellos hacían era lo siguiente. Básicamente decían, para calcular el área de un círculo de diámetro d, primero hay que calcular la longitud de la circunferencia. O sea, para ellos eso era lo más importante, saber cuánto medía la circunferencia, y a partir de eso es que ya luego calculaban el área. Y para calcular la longitud de la circunferencia lo que hacían era calcular el triple del diámetro. O sea, en nuestra notación moderna, primero calcularíamos la circunferencia, c, que va a ser multiplicar 3 por el diámetro. Y una vez que tenemos la circunferencia, bueno, pues el área del círculo, decían ellos, es 1/12 del cuadrado de la circunferencia. O sea que en nuestra notación moderna sería esto de aquí. El área es 1/12 de c al cuadrado. Y si sustituimos el 3d aquí, bueno, sería 1/12 de 3d elevado al cuadrado. Bueno, ya desde aquí surgen algunas preguntas, ¿no? Para empezar, ¿por qué decían ellos que la circunferencia era 3 veces el diámetro? Bueno, lo hacían por simple experiencia, ¿sí? Ellos muchas veces se enfrentaron al problema de tener que calcular el área de un círculo, entonces en algún momento calcularon que la línea que atraviesa el círculo de un extremo a otro extremo cabe 3 veces en alrededor del círculo, ¿no? Nosotros ya sabemos actualmente que en realidad no son 3 veces, ¿no? Sino que es pi, 3.1415, etc., ¿no? Pero ellos así lo calculaban, 3 veces. Y una vez que ya tenían la circunferencia, decían, bueno, multiplicar la circunferencia por sí misma, o sea, tener el cuadrado, y luego calcular una 12ª parte de esto. Esto de aquí, ¿cómo lo obtuvieron? Por simple experiencia. O sea, era como resolvían ellos los problemas en la antigüedad. Los babilonios y los egipcios, que ahorita también vamos a ver, lo que hacían era directamente medir el objeto real, ¿sí? un círculo, medirlo de alguna manera y luego anotar las medidas que tenían, y como más o menos encontrar una receta que les podía servir para calcular el área de ese círculo en especial. De hecho, yo aquí lo estoy mostrando como lo haríamos nosotros en la actualidad, mediante una fórmula general, ¿sí? Un círculo de diámetro d. Ellos ni siquiera hacían eso. Ellos resolvían un problema concreto siempre. O sea, en sus tablillas, por ejemplo, tendrían calcular el área de una circunferencia cuyo diámetro sea de 2 unidades. O sea, directamente ese problema específico. Y luego ya hacían la receta. Multiplique 2 por 3. Luego, eleve al cuadrado y tome una 12ª parte de esto. Entonces, esa es el área. Eso es básicamente la matemática que ellos manejaban, los babilonios. Bueno, ahora vamos a comparar con los egipcios. ¿Qué es lo que hacían? Los egipcios, igual que los babilonios, daban recetas de cómo hacer las cosas. En el caso de los egipcios decían, si quieres calcular el área de un círculo, entonces lo que debes hacer es tomar 8/9 partes del diámetro y calcular el área de un cuadrado cuyo lado sea esa cantidad. O sea, calculaban 8/9 partes del diámetro y luego calculaban el área del cuadrado que tuviera como lado 8/9 de ese diámetro, ¿no? Que ya sabemos, simplemente es multiplicar esta cantidad por sí misma, o sea, elevar al cuadrado. Esto era para los egipcios el área de un círculo. Bueno, ¿cómo obtuvieron esto los egipcios? Pues igual, mediante experiencia. Medían ellos muchos círculos, medían más o menos, calculaban el área
y empezaron como a encontrar que la forma como más precisa era tomar 8/9 partes del diámetro y calcular el cuadrado de esa cantidad. Bueno, entonces todo esto es simple experiencia. Aquí no hay nada de razonamiento matemático. Y de hecho, como les decía, incluso los egipcios tampoco daban fórmulas generales. No es que ellos en algún papiro escribieran esta fórmula, sino que escribían la receta. Calcular el área del círculo que tiene un diámetro de una unidad, ¿no? En egipcio. Bueno, entonces, reduzca el diámetro en 1/8 parte. Y luego calcule el área del cuadrado cuyo lado mide esa cantidad. Esa será el área del círculo buscado. Así era como lo hacían, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos fórmulas. Y ustedes pueden observar que son fórmulas distintas. Ahorita ya sabemos nosotros que estas fórmulas pues no son las correctas, ¿no? Pero lo sabemos gracias a que ha habido una gran cadena de matemáticos que han hecho sus demostraciones, sus investigaciones y que han llegado a dar con la fórmula que nosotros usamos actualmente. Pero piénsenlo en cómo eran ellos en la antigüedad. Si ustedes estuvieran en la antigüedad, ¿no? Y les muestran esta receta para calcular un círculo, un babilonio les muestra esta receta y luego un egipcio les muestra esta otra receta, pues ¿quién tiene la razón? O sea, son recetas diferentes y les va a dar resultados diferentes. Entonces, ¿en cuál de los dos van a confiar? ¿Y por qué? Como pueden ver, si uno simplemente confía en sus sentidos y se guía por la experiencia, vamos a obtener diversos resultados, dependiendo de cómo se nos ocurra resolver un problema o de cómo se nos ocurra medir o la unidad de medida que usemos, etc. En matemáticas no sirve lo que se usa en otras ciencias, ¿no? No sirve hacer experimentos, no sirve simplemente hacer las mediciones con los objetos reales, porque no nos va a llevar a un resultado preciso. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.